tenía algunos conceptos, por ejemplo, la apocatástasis, que era un concepto de Platón, que es que al fin de los tiempos hay amnistía general. Como a nosotros nos suena la amnistía general después del periodo militar. Entonces, pero todos los diablitos también, todo. Amnistía general, a los abrazos con los diablitos. Apocatástasis, así se dice en griego, ¿no? Y eso no es bíblico, eso no es bíblico, no parece que hubiera amnistía general. El infierno, según palabras de Jesús, no tiene vuelta. Y después hay otra que dice, porque Platón decía que las almas nuestras estaban antes en un cielo y hubo un pecado general y cayeron en el cuerpo. Y el cuerpo es una especie de cárcel. Entonces está todo lo de volver a liberarse del cuerpo para volver al cielo. Eso es platónico. Platón es de mucho antes de Cristo, 5 siglos, algo así antes de Cristo, Platón. Y esa es otra. Eso se llama metempsicosis en griego. Metempsicosis. Ese es el fenómeno de la metempsicosis. Y después algunas otras cositas. Así. Y Orígenes las afirmaba porque era platónico, porque Orígenes era muy culto y conocía la filosofía. Es más, Orígenes fue cristiano de niño. No. Iba a decir que se convirtió por la filosofía como otros, pero no, él no. Bueno, por ejemplo, cuando llegó el siglo V fue condenado Platón, mucho después de él, siglo V, fue condenado Orígenes. Y se quemaron todos sus libros. Un crimen impresionante. Se quemaron casi toda su obra. Y entonces, esos que se quemaron se conocen por Eusebio de Cesarea. Porque Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, cita los libros de Orígenes y de otros autores, ¿no? O sea que es de gran valor Eusebio de Cesarea, de la historia. Bueno, era obispo de Cesarea de Palestina. Bueno, no sé, a ver qué hora es. Hasta las 11. Bueno, después vino todo el racionalismo, ¿no? Voltaire, por ejemplo, decía que Jesús era un judío desconocido y crucificado. Así decía Voltaire de Jesucristo. Bueno, y otros que dicen que Jesús es un mito, todo lo de Jesús. Bueno, hay autores que no vienen al caso, ¿no? Ni que hablar Reimarus, ¿no? Y Strauss. Bueno. Jesús era perfecto hombre, ¿no? Y esto es un tema que a lo largo de esos primeros siglos no quedaba bien la plenitud humana de Jesús porque algunos decían, primero había una corriente filosófica que venía del Oriente o de la India que decía que la materia era mala, entonces que no podía ser que Dios asumiera el cuerpo material. Eso se llama los docetas, que ya en las escrituras del Nuevo Testamento ya aparecen advertencias. Por ejemplo, San Juan en sus cartas dice, el anticristo es aquel que dice que Jesús no vino en carne, como diciendo que Jesús no tiene una carne, un cuerpo como nosotros, referido al doceta. Señal de que en época de San Juan ya el docetismo era como una especie de herejía brava dentro del cristianismo. Ya San Juan lo advierte. Y después hay un padre que escribe en el siglo II que habla también así, como San Juan. Los docetas. Y después Apolinar de la Odisea, y por ahí va Nestorio, que creo que hablamos ayer, lo del concilio de Éfeso, que decía que María no puede ser madre de Dios, ¿no? No sé si estaban despiertas o dormidas, ¿no? Capaz que no se acuerdan. Teotocos, sí. Y este Apolinar decía, como en aquella época todavía no estaba nada dicho, entonces decía,
que el Verbo encarnado, sí, el Verbo ocupa el lugar del alma de Jesús. Entonces Jesús ya no es un hombre común. No tiene alma humana, es el Verbo de Dios. ¡Pum! Concilio, ¿no? El concilio de Constantinopla, no sé, se discutió eso. Y Apolinar fue condenado. Y esa doctrina tirada para afuera. Pero después tiene colas, porque Nestorio va por ahí. Porque Nestorio decía que el cuerpo humano está por un lado, entonces María puede ser Jesús hombre, el Jesús carpintero, es hijo de María. Pero no se puede decir madre de Dios, no se puede. Pues todavía quedaba el Verbo despegado, la divinidad quedaba despegada de la humanidad, con Nestorio, ¿no? O sea que la plenitud humana de Jesús llevó tiempo hasta entenderla así. De hecho, estos de la teología desde abajo salvan la humanidad de Jesús. Nuestro Padre era por ahí. Por supuesto que nuestro Padre siempre supo que Jesús era Dios. Pero a nuestro Padre le encantaba empezar desde el taller de José, desde los años de vida oculta, de que cansado del camino se sentó en el borde del pozo de Sicar, ¿no? Recordar todas las cosas humanas de Jesús, ¿no? Que habla de la plenitud humana, la misericordia, que Jesús lloró cuando murió Lázaro. Entonces nuestro Padre nos lo recuerda siempre que podía, de esa humanidad plena, ¿no? Que ahora nosotros con Calcedonia o con Constantinopla, el último, decimos verdadero Dios, verdadero hombre. Y además con la naturaleza divina y la naturaleza humana, y sin confusiones y cosas raras. Es Dios, plenamente Dios, y es hombre, plenamente hombre. Eso. Y esas dos naturalezas se unen de un modo muy particular, es único Cristo, en el sentido de unir en sí mismo la naturaleza humana y la divina, que se decía consustancial, que en griego le dicen homoousios, una palabra rara, homoousios, ¿no? Porque fíjense, tanto lío tantas cosas que a lo largo de la teología, esto puedo borrarlo, ¿no? A lo largo de la teología que Arrio, que si es Dios, que si no es Dios, ¿no? Si el Hijo es igual al Padre, si no es igual al Padre, ¿no? Uno pone una raya horizontal así y dice, de la raya para arriba es Dios, de la raya para abajo es hombre. Es creado, porque Dios creador, si Dios creó, está clarito, el límite está clarito, porque Dios creador y todo lo demás que existe es creado, ¿no? O sea que no cabe una vaca sagrada, no. O el sol, o adorar al sol, no cabe, porque todo lo demás es creado, ¿no? De acá para arriba es Dios. Ah, pero Dios tiene un hijo, bueno, está para arriba de la raya, o sea que tanto Dios como el Hijo son Dios. Pero ¿qué pasó? Si ponemos así, es así, digamos, primero vamos a sacar esta raya, porque esto separa a Dios de sus criaturas, pero supóngase así, ¿no? Así. Entonces acá está Dios, Hijo y Espíritu Santo, y acá está el hombre, y la mujer, porque si no se enoja. ¿Qué pasó? Pasó esto. La humanidad de Jesús. Es una cosa absolutamente única, no hay más. Entonces esto es consustancial. Son las dos naturalezas, divina y humana, que coinciden en Jesús, plenas, Dios y hombre. Y bueno, que en griego se dice homoousios, esa palabra que usaban ellos para definir eso, ¿no? Pero bueno, acá está, eso es. ¿Qué es lo que pasa en la consagración? ¿Consustanciación? No, es transustanciación. Cambia de sustancia. Bueno, me parece que estamos en hora, ¿eh? Esto hay para rato, podríamos seguir 40 clases más, pero no. Acá nos quedamos, ¿no? Pero hay una clase más mañana, según me dice. No las veo muy entusiasmadas. Falta
falta Betty. ¿Qué diría Betty? Que la de ahora. Que se apure. Vení que se apure para terminar. Muy bien. Ave María, gracia plena, tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Gabriel, Ora pro nobis. San Pablo. Ora pro nobis.